la terminal distingue siempre mayúsculas de minúsculas. Entonces no va a ser lo mismo si yo pongo PWD con mayúsculas. Si yo hago esto, no va a encontrar esta orden. Entonces siempre hay que respetar las minúsculas y las mayúsculas en la terminal. Es muy importante conocer eso. Ahora, otros comandos que nos puedan servir bastante al momento de que estamos navegando por nuestro terminal es ls. Entonces, al momento que nosotros ponemos ls, nos va a proyectar todas las carpetas, todos los directorios que se encuentran en nuestro directorio principal o en el que estamos. ¿Listo? Entonces, este también tiene variaciones. Como Camille les había explicado, los comandos tienen una estructura. Entonces, vamos a tener el comando y podemos tener opciones. Entonces, hay opciones que nos permiten ejecutar varias cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una lista, pero esta lista la queremos ordenar, hay un comando, hay una opción para ordenarla de manera alfabética. ¿Cuál es este comando? Perdón, por fecha. Este comando es el ls, el guión, lista. Entonces, ahorita nos va a ordenar por fecha. Pero ¿qué pasa? Nosotros también podemos ejecutar varios comandos, varias opciones a la vez. Por ejemplo, si nosotros queremos que nos ejecute, que nos ordene tanto por fecha, como también que nos muestre la información que tienen nuestras carpetas, nosotros podemos poner ls-t y la opción que nos permite, que nos muestra toda la información, que es el L. Entonces ponemos t, l. Entonces estas de aquí son las opciones y es nuestro comando. ¿Qué va a pasar? Nos va a dar toda la información de nuestros archivos y también va a estar ordenado por fechas, como podemos observar aquí. Entonces, ¿qué es importante? Aquí en las opciones nosotros podemos ponerlo tanto como esta estructura guión y todas las opciones que nosotros queramos, o también podríamos poner separado por un guión cada uno. Entonces podemos poner ls, guión t, guión l. Y nos va a ejecutar el mismo. cd, documentos. Y ya voy a estar en este directorio. Entonces es bastante simple y lo único que con la experiencia ya vas aprendiendo de los comandos. Sin embargo, al momento que vas necesitando, vas descubriendo nuevos porque hay bastantes. Entonces, estos son los más básicos. Si nosotros queremos limpiar toda la terminal, porque no se ve así feo, entonces lo que hacemos es colocar la palabra clear. Y ya, está limpia la terminal. Ahora, nosotros podemos regresar a nuestro directorio principal. De lo que estamos en documentos, regresamos a nuestro directorio principal. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos cd y 2 puntos. Esto nos permite regresar al directorio donde estábamos. Ahora, si es que nosotros queremos regresar mucho antes, por ejemplo, entramos a documentos y nosotros queremos ver qué hay en la carpeta documentos, pero no queremos poner el ls, el comando que nos muestra. Un truco es colocar un guión y para algunos casos funciona la tecla tab una vez y para otros casos funciona 2 veces. Y esto nos va a permitir, perdón, cp, documentos. Y esto nos va a permitir ver qué tenemos en la carpeta. Listo, entonces podemos meternos, otra vez vamos a meternos al grupo, en este caso en la carpeta RCG. Vamos a ver dónde estábamos. Estudio. Entonces vamos a meternos en documentos otra vez, en la carpeta RCG. ¿Ya? Entonces en este caso ya vamos a estar metidos en una carpeta dentro de otra carpeta. Entonces si queremos regresar otra vez a estudio, lo que hacemos es poner cd, 2 puntos, a esto regresaríamos a documentos, ¿no es cierto?, al anterior. Ahora si queremos regresar a estudio, en este caso, lo que tendríamos que hacer es colocar el guión y 2 puntos. ¿Ya? De esta manera podemos navegar por nuestro terminal. Ya.
Ahora, nosotros tenemos tanto rutas absolutas como relativas. ¿Qué significa esto? En las rutas como en los paths que nos explicaba Cami, hay tantos relativos que significa que nosotros podemos navegar dentro de nuestro directorio actual. O sea, nos movemos dentro de esto. Mientras que las absolutas nos permiten navegar dentro de un directorio y pasarnos a otro. Entonces, en este caso, la ruta relativa, nosotros vamos a poner CD y vamos a dónde queremos, en nuestro directorio actual, dónde queremos ir. Sin embargo, con la ruta absoluta nosotros podemos ir más allá, es decir, podemos colocar con guiones hacia dónde queramos ir, como un camino, como si fuera un arbolito, como nuestro camino. Ahora, nosotros podemos crear e inspeccionar documentos o carpetas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para crear directorios, lo que hacemos es el comando mkdir. Entonces, de esta manera podemos crear directorios. Entonces, vamos a crear uno que se va a denominar ejemplo. Ya. Entonces, aquí ya nos va a crear nuestra carpeta ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros queremos utilizar este espacio? Queremos crear un directorio, pero queremos que tenga un espacio, por ejemplo, ejemplo 1. Si es que nosotros hacemos esto, solo ponemos mkdir ejemplo 1, ¿qué va a pasar? Ahí lo más probable que pase es que se creen dos directorios, uno que diga ejemplo y uno que diga 1, o que no se pueda crear. Entonces, para crear directorios que contengan espacios, lo que se debe hacer es colocar una comilla y luego colocar el ejemplo, el título de nuestro directorio que queramos crear. Entonces, aquí va a estar. Listo. Entonces, de esta manera podemos crear nuevas carpetas de nuestros directorios, pero también podemos crear archivos y con el comando tau. Cuando queramos crear archivos, utilizamos este comando y, por ejemplo, vamos a crear un archivo de texto. Vamos a poner nuestro primer archivo, nuestro primer documento, nuestro primer doc.txt. De esta manera vamos a crear un nuevo archivo de texto. Otra cosa que nosotros podemos hacer con la terminal es crear directorios o carpetas ocultas o archivos ocultos. ¿Cómo hacemos eso? Al momento que estamos creando nuestro directorio, por ejemplo, vamos a poner secretos de estado. Algo que nosotros no queremos que la persona que entra a nuestra computadora vea, lo vamos a hacer así. Entonces, al momento que nosotros mostramos nuestros archivos, no nos va a aparecer esa carpeta, porque está oculta. ¿De qué manera nosotros podemos ver los archivos y las carpetas ocultas? Vamos a poner este comando, una de las variaciones de ls. Entonces, ls-a, y eso nos va a permitir ver las carpetas ocultas y los archivos ocultos. Ahora, nosotros también podemos navegar dentro de los archivos. Por ejemplo, vamos a ir hacia este. Vamos a abrir, ¿cómo podemos nosotros ver las primeras líneas de un archivo de texto? Navegar por las primeras líneas de un archivo de texto o cualquier archivo, colocamos el comando head. Entonces colocamos el comando head y el argumento del archivo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, hagamos este que dice ejemplo txt. Nos va a aparecer la primera línea de este archivo. Ahora, ¿qué podríamos hacer también para ver la última línea? Vamos a ver la última línea, colocamos el comando tail. Eso nos va a permitir navegar por el archivo hasta la última línea, ver la última línea de nuestro archivo. Entonces vamos a abrir este que es uno de JupyterLab. Ya, nos va a aparecer las últimas líneas de nuestro archivo de texto. Entonces de esta manera podemos navegar tanto
por nuestro terminal como por nuestros archivos. Entonces Cami les va a hablar un poquito más de cómo seguir editando los archivos y de cómo moverlos o removerlos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. A ver. Listo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Listo. Bueno. Mafer les enseñó ahorita justamente su computadora tiene Ubuntu. Sin embargo, yo estoy ahorita en un servidor web. Este servidor como tal ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando necesiten recursos computacionales sumamente altos, o sea, una RAM muy alta, mucho almacenamiento. Entonces hay ocasiones que las universidades o las empresas les dan acceso a sus servidores. Entonces yo como estoy en mi computadora personal, yo en Windows justamente accedo a Unix por medio de un servidor. Entonces, como les dije, abren la terminal, ¿no es cierto? Ustedes están en Home, ¿no es cierto? Estoy en Home y listo. Ahora, ya aprendimos, ¿no es cierto?, cómo crear algunos archivos vacíos. Sin embargo, yo les voy a enseñar cómo almacenar información dentro de un archivo. Entonces, ¿no es cierto que si ustedes seleccionan eco y pongo hola mundo, esto me imprime en pantalla, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si yo el hola mundo quiero guardar en un archivo? Entonces, como les dije, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en mi cursor. Si ustedes seleccionan como tal, ¿no es cierto?, en su teclado la flechita para arriba, les aparece el mismo comando que ya ejecutaron, pero yo ahora este comando, yo lo que quiero hacer es guardarle en un archivo que se va a llamar nada más de ejemplo.txt. Y ejecuto algo, veamos qué pasa. ls. Y miren, tengo eje.txt, ¿ok? Listo, entonces ya creé mi primer archivo. Ahora, ¿qué pasa si yo en el archivo, veamos, primero, ¿qué pasa si en el contenido de este archivo yo quiero añadir una línea más? Entonces, ¿cómo sé cuál es el contenido, ¿no es cierto?, del archivo que acabo de crear? Mafer ya nos enseñó, por ejemplo, pongamos el de head ejemplo. Ahora, también, si a veces ustedes tienen, esto les voy a dar como dato curioso, tienen, por ejemplo, archivos que tengan los nombres muy largos, lo que pueden hacer es poner las primeras líneas del archivo, por ejemplo, EJ, y lo que van a hacer es aplastar Tab y automáticamente ya se les genera el nombre completo para que no tengan que estar escribiendo ahí todo el tiempo. Entonces yo puse head y miren, mi archivo como tal dice hola mundo. Entonces, ahora, si ustedes quieren, lo que quieren hacer es, por ejemplo, colocar, editar este archivo, al final poner algo. Entonces lo que pueden hacer, por ejemplo, es también hecho. Y lo que quiero poner yo es adiós mundo cruel. Ok. Cierro las comillas y lo que voy a hacer es poner 2 mayor que y el nombre del archivo que es ejtxt, ¿verdad? Chin, chin, chin. Y ya está ahí. Ahora ponemos ls, sigue ahí mi archivo y veamos el contenido como tal de este de aquí. Y miren, ya lo edité, ¿no es cierto? Inicialmente yo tenía solo como hola mundo y ahora tengo hola mundo, adiós mundo cruel. Ok, ya está ese. Ahora, yo quiero saber, muchas veces los archivos que nosotros manejamos no son tan cortitos como el ejemplo que les estoy haciendo yo ahorita de texto, sino que en realidad son archivos sumamente grandes. Por ejemplo, en bioinformática, a veces cuando son archivos FASTA, hacían secuencias de ácidos nucleicos, aminoácidos, ustedes tienen miles de caracteres. Entonces, ¿cómo yo sé cuántos caracteres tiene mi archivo? Lo que yo voy a hacer es poner wc y el nombre del archivo que quiero analizar, en nuestro caso, eje.txt. ¿Y qué es lo que me sale? Me salen unos numeritos, ¿no es cierto? Entonces vamos. El primero les dice el número de líneas que tiene, dice que hay 2. Sí es cierto, ¿verdad? Porque tengo en la primera línea hola mundo, en la segunda adiós mundo cruel. 5. El 5 significa el número de palabras. Pues bueno, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí es cierto. Y de ahí 29, que son 29 letras que vienen a ser el número de caracteres que como tal hay en el archivo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes pueden saber cuántos caracteres tienen. Listo. Sigamos. Ahora, yo ahorita, ¿no es cierto?, les enseñé el contenido como tal del archivo con el comando head. Sin embargo, no es el único que nos puede enseñar qué hay en un archivo. También lo pueden utilizar con el comando cat. Entonces van a poner cat eg
Y miren, también me salió el contenido en lugar de poner head. Esa es opción número 1. Ahora, antes de darles la variación de cat, también les voy a dar la opción número 2 para ver como tal el contenido de un archivo, y este va a ser les. Ustedes van a colocar les y el nombre del archivo que quieren abrir y ponen enter. Listo, ahora, ¿no es cierto? No tienen el prompt, no saben qué pasó. Como tal, aquí solo les va a dar, en la terminal se les va a desplegar el contenido de su archivo. Ahora, si ustedes aplastan las flechas, como pueden ver, nada más se me fue para arriba. Sin embargo, yo no puedo ejecutar ningún comando. ¿Cómo voy a regresar? Nada más aplastan la letra Q en su teclado y regresar. No pasó absolutamente nada. Y al inicio me sabía asustar a veces cuando salía eso. Pero bueno, siempre que les salga algo así, nada más aplastan la Q y ustedes regresan como tal a la línea de comandos. Ahora sí, les voy a dar una variación de cat. El cat, ¿no es cierto?, nos ayudó a ver el contenido del archivo. Sin embargo, el cat también me sirve para concatenar archivos. ¿A qué me refiero? Entonces voy a crear otro archivo, ¿ya? Entonces este va a ser el Hola Mundo 2. Ok. Y este le voy a guardar en el ejemplo 2.txt. Veamos el contenido. Si ven, tengo el ejemplo 1 y el ejemplo 2 que acabo de crear. Ahora, ¿qué tal si yo quiero unir los contenidos del archivo eje.txt y eje2? Nada más voy a colocar cat eje.txt, eje2.txt, y esto yo lo quiero guardar en un solo archivo, que se va a hacer el ejemplo.txt. Pongámosle un espacio. Y ejecutamos, ponemos ls, y como pueden ver tenemos, ¿no es cierto?, un nuevo archivo que se llama ejemplo.txt. Veamos si es cierto lo que les dije que acabo de concatenar. Entonces nada más pongo ejemplo y miren, uní el Hola Mundo, Adiós Mundo Cruel, que eso ya estaba en el archivo original, y le uní el contenido de Hola Mundo 2. Entonces ya sabemos cómo concatenar archivos. Este es súper útil. Esto les voy a dar como dato curioso de que sirve mucho para, por ejemplo, concatenar alineamientos cuando ustedes vayan a hacer justamente alineamientos múltiples. Entonces a veces tienen que hacer, por ejemplo, análisis multilocus. Entonces con cat ustedes tienen, por ejemplo, como tal el archivo FASTA de un gen, de otro gen, de otro gen, y así sucesivamente. Nada más ponen cat y el nombre de los archivos y los unen, y con eso ya tienen su documento como tal multilocus. Es un comando muy útil, a mí me ha servido bastante. Ahora, ¿qué tal si yo quiero editar como tal el documento ejemplo.txt? Este de aquí no voy a estar a cada rato poniendo, ¿no es cierto?, justamente los dos mayores que. Entonces, para que se nos haga un poco más cómodo, lo que voy a hacer yo es colocar nano y el nombre del archivo. Listo. Y miren, aquí tengo el contenido, ¿no es cierto? Dice, hola, adiós mundo cruel, hola mundo. Y aquí quiero poner, hoy es la sesión 2 del RSG. Y estamos aprendiendo comandos básicos de Linux. Ustedes acabaron de editar, ¿no es cierto? Aquí ustedes van a escribir todo lo que ustedes quieran, todo lo que deseen añadir en su archivo. Y una vez que acabaron, ¿cómo van a guardar? Quiero que se fijen acá abajo, ¿no es cierto?, que hay justamente una casita, una G, una casita, una X, una casita, una O, y así sucesivamente. La casita significa el control que tienen en su teclado. Entonces yo quiero guardar lo que acabo, ¿no es cierto?, justamente de añadir a mi archivo de texto. Entonces yo voy a poner, como pueden ver, guardar es casita O. ¿Eso qué me quiere decir? Control O. Y aquí nada más ustedes van a colocar un enter, ¿no es cierto? Ahí ustedes ya guardaron. ¿Y cómo salgo de aquí? Porque aquí yo no estoy ejecutando ningún comando, estoy en el mismo archivo. Nada más van a salir con casita X, es decir, control X, y regresé. Ahora, yo no es cierto que acabo de modificar mi archivo ejemplo. Entonces veamos como tal si en realidad lo modifiqué. Usemos el cat ejemplo y miren, sí está. Hola mundo, adiós mundo cruel, mundo 2, sesión RSG, comandos básicos de Linux, y así lo lograron ustedes editar. Listo. Ya aprendimos como tal cómo modificar los archivos de texto que nosotros tengamos. No solo van a ser para archivos .txt, les sirve para demás extensiones, FASTA, FASTQ, cualquier otra. Ahora, vamos a aprender a mover archivos y carpetas de un lugar a otro. Entonces, como pueden ver en el contenido, a ver, les voy a volver a ver la pantalla y está un poquito fea. Limpiémosle, ¿verdad? Ya, ahora sí. Vamos, ls. Aquí ya tengo como tal, ¿no es cierto?, todas las carpetas que yo tengo. Quiero que se den cuenta que yo tengo una carpeta que se llama sesión 2 RSG. Entonces, yo voy a mover
mi archivo ejemplo.txt a la carpeta sesión 2. ¿Cómo hago eso? Van a poner mb ejemplo y el nombre de la carpeta. Listo, ejecutó algo, pongamos ls. Y quiero que se den cuenta, antes tenía el archivo ejemplo y ahora ya no tengo. ¿Qué pasó? Se supone que yo le moví, ¿no es cierto?, al sesión 2. Entonces entremos a la carpeta sesión ls y miren, ya tengo aquí mi archivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero copiar este archivo a otra ubicación? Entonces les voy a enseñar primero la más básica, que es, por ejemplo, que ustedes dentro de esa carpeta tengan otra carpeta. Entonces creemos una carpeta que se va a llamar migración. ls, miren, tengo una carpeta ahora que se llama migración. Ahora, yo quiero mover mi archivo de texto, quiero copiar mi archivo de texto a la carpeta migración. ¿Cómo lo voy a hacer? Van a colocar nada más cp ejemplo migración. Listo, se supone que yo copié, ¿no es cierto? Entonces en la carpeta original debe seguir el archivo. Entonces se supone que yo copié migración, así que entremos a migración, cd migración, ls, y miren, ya tengo aquí copiado como tal mi archivo de texto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero regresar, por ejemplo, este archivo que está aquí en el de migración, regresar a la carpeta de sesión 2? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, movámosle mejor, por cualquiera de los dos. Si quieren, le podemos copiar o le podemos mover. Yo le quiero mover. Le voy a mover el ejemplo y le quiero mover a la carpeta anterior. Recuerden que colocar 2 puntos, que es regresar un espacio atrás. Si yo coloco aquí 2 puntos de slash, voy a regresar el archivo a la carpeta sesión. Veamos si eso es cierto. Coloco ls y miren, ya no tengo nada. Ya no tengo nada, ¿no es cierto?, en la carpeta migración. Regreso ls y le moví, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar alguna carpeta? O también un archivo, ¿verán? Si quieren eliminar un archivo, nada más van a colocar rm y el nombre del archivo. ls, miren, y lo eliminaron. Ahora, con este comando deben tener mucho cuidado, porque como tal en la terminal nunca hay la opción control Z, o sea, como que voy a deshacer lo que ya hice. Entonces, ahorita yo eliminé mi archivo ejemplo.txt y yo nunca más voy a volver a saber de ese archivo. O sea, lo eliminé por completo, ahí murió. Entonces tengan mucho cuidado cuando quieran hacer eso. Bueno, entonces, ya sabemos cómo eliminar archivos. Ahora, si ustedes quieren eliminar una carpeta, debe ser de una manera, nada más deben darle una opción. Entonces, van a colocar rm-r. Ese es el indicativo para remover carpetas y la única carpeta que tengo se llama migración, ¿verdad? Y se supone que la removí, pongamos ls y es cierto. Regresemos. cd ... estoy en el directorio y listo. Ahora, otra opción también para remover carpetas, porque yo siempre había ocupado el rm, pero también resulta que hay un montón de variaciones. Pueden utilizar otra, como por ejemplo rmdir. Entonces van a poner rmdir y voy a remover la carpeta sesión 2. ls y miren, ya no tengo la carpeta sesión 2. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Nos pueden hacer tanto a Mafre... esperen. Y antes de terminar, ¿cierto? Les voy a enseñar un comando más. Tienen una pequeña tareita. Ahorita les hicimos algunos comandos con Maffer. Entonces, lo que ustedes tienen como tarea, justamente como les dijimos, tienen una tarea y tienen una previa y con eso van a poder acceder a un certificado. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ejecutar todos los comandos que les acabamos de enseñar. Van a poder hacer sus archivos de texto, van a poder escribir si quieren un poema, una carta, lo que sea. Y lo que van a hacer es ejecutar el comando history. Verán, si yo solo aplasto history, si ven que me sale un montón de cosas. ¿Y esto qué es? Son todos los comandos que yo he ejecutado el día de hoy, ¿ok? Entonces, esto les es muy útil porque a veces, ¿no es cierto?, uno está muy concentrado en la terminal y no tiene tiempo, por ejemplo, de anotar qué comando ejecutó. Y si te funcionó bien y te olvidaste los comandos que tú ejecutaste, para volver a repetirse te va a ser muy tedioso. Entonces, es importante guardar esos comandos que yo ejecuté. No se olviden que para guardar, siempre
con el mayor que. Entonces su deber consiste en ejecutar todos los comandos que les enseñamos el día de hoy con Mapper y finalmente, cuando ustedes terminen, van a poner history mayor que deber rsg.txt y lo que van a hacer, como pueden ver, tenemos aquí el de deberes. Este archivo deber rsg nos van a enviar a nosotras y esa va a ser su tarea. Y también les vamos a hacer llegar un cuestionario donde como tal está que ustedes deben responder nada más las funciones de los comandos que les enseñamos el día de hoy. Entonces, esto sería todo por hoy. Finalmente, si ustedes no quieren cerrar la terminal, nada más aplastando la X, ponen exit y se cerró. Sí, eso, igual de pronto, para esta sesión, igual pusimos en el repositorio de GitHub un resumen básicamente de lo que, o sea, de los comandos que se presentaron hoy y un resumen un poco de la teoría. Entonces a eso, como las anteriores veces, lo pueden acceder en... ¿Sí, ¿sí están viendo mi pantalla? Entonces... Ajá. Pueden acceder en la parte, o sea, en el repositorio de GitHub, donde dice sesiones 2 comandos básicos, y aquí le pueden abrir este Jupyter Notebook, en el que es un resumen de todo lo que expusieron Cami y Marta el día de hoy. Y, o sea, como un dato, igual, como les mencionábamos, cuando ustedes tienen un Jupyter Notebook con un kernel de Bash, ustedes pueden ejecutar los comandos de Unix que hemos estado viendo sin necesidad de abrir una terminal. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ls y le pongo control enter y se corren los comandos, ya que tenemos un kernel de Bash en un ambiente de conda. Entonces, igual, solo como un dato curioso. Y eso, como dijo Cami, eso sería. Entonces, Cami ya les explicó el deber, que consiste en utilizar todos los comandos que se explicaron el día de hoy y después exportar todos los comandos que utilizaron en un archivo de texto utilizando History. Y eso, más tarde les enviamos entonces el cuestionario sobre los temas del día de hoy. Y entonces eso sería por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Y si tienen cualquier pregunta, la pueden publicar por el canal de texto de sesión 2, comandos básicos.